Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Bueno, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este espacio que siempre trato que sea un espacio alegre, reflexivo, informativo y entre otras muchas cosas más. Y como siempre me gusta empezar una y cada una de estas directas recordándoles que este canal sale al aire martes, jueves, sábado, siempre a las 6 de la tarde hora de Cuba, 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Estamos conectados por acá con ustedes en este espacio que me dio por titularle Guateque Live. Y como hoy estamos de sábado 30 30 de abril, vamos a estar haciendo una directa súper especial para terminar este mes como lo lleva. Una directa reflexiva que lo va a hacer usted pensar en muchas cosas. Felipe no va a estar solo aquí, va a estar acompañado de un grupo de invitados que tengo, que van a estar precisamente aquí colaborando conmigo para hacer de esta directa que sea una directa de su agrado. Ya tenemos por aquí a uno de los invitados. Estamos esperando que lleguen el resto de los invitados de esta directa, que sin duda va a ser una directa muy buena. Espero no se la pierda. Va a ser una directa que le va a gustar tanto a usted como a mí. ¿Por qué?
¿por qué nos estás dando esta perspectiva de que va a ser una directa que le va a gustar tanto a usted como a mí? Porque vamos a estar hablando de temas tan profundos como son precisamente la inmolación, el sacrificio, visto precisamente a través de la historia de la humanidad, de nuestra humanidad. La vamos a estar viendo y con cosas que van a ser incluso desconocidas para ustedes, pero que precisamente a través de este pequeño repaso que vamos a hacer, sin duda va a resultar de un gran atractivo para ustedes. Así que no se separe de esta transmisión, de esta directa de Guateque Live de hoy sábado, porque sé que lo que le vamos a presentar le va a encantar. Desde que he estado examinando la idea de esta directa, de hablar precisamente de las técnicas suicidas, y le puse ese título, y tengo que dejarlo bien claro, no es el título realmente que describe lo que vamos a estar viendo a continuación. Le puse el título de las técnicas suicidas precisamente para evitar las restricciones, para evitar de que este video fuera restringido, de que este video pudiera llegar al mayor número de personas, porque vamos a estar hablando precisamente de terrorismo islámico, vamos a estar hablando de kamikazes, de suicidio, de inmolación, de la inmolación como tal, de ese último sacrificio que es dar la vida. ¿Y por qué no vas a estar hablando de eso? Señores, le voy a estar hablando de eso porque precisamente patria o muerte tiene ese contexto. Esta frase tiene sin dudas ese contexto. Patria o muerte es una frase que sin dudas habla de eso, de el sacrificio más letal, que es dar precisamente la vida. Vamos a estar hablando precisamente de esto, vamos a estar contextualizando todo esto desde el punto de vista filosófico, histórico, etcétera. Por eso les recomiendo, no se separe esta directa. Esta no es una típica directa del canal Guateque Live, donde precisamente hacemos un guateque. Esta directa, el guateque va a ser un guateque profundo. Vamos a estar hablando de cosas que, sin duda, se lo garantizo, van a ser de su agrado. Sí, déjenme antes de pasar al tema de la directa como tal, a dar los saludos a los que se están conectando. Y precisamente vamos a empezar con Jesús. Juan de Jesús Hernández Herrera, un aplauso para Juan. Aplausos para Juan de Jesús Hernández Herrera, que está con nosotros por acá. Dice: hola Felipe, saludo de Luz. Lucy te manda saludo. Igualmente para ti, Juan de Jesús Hernández Herrera. Igual está Isaac Suxiviaga Barrueta, saludos desde el País Vasco, saludos hasta allá, hasta España, hasta el País Vasco en España. Gracias por estar conectado con nosotros por acá. Igual que no podía faltar, no podía ser de otra forma, una que es la dueña de esta casa porque tiene la llave. Vicky Siempre Matanzas. Felipe, hoy a protesta que se deja llevar. Saludos para Vicky Siempre Matanza, la que tiene la llave de este canal. Además de Vicky Siempre Matanza, tenemos por aquí a Spanglish Python, la serpiente española. Felipe, yo no sé por qué será la serpiente española. Bueno, después lo aclarará. Dice Felipe, todos a la plaza, es el 1 de mayo, dice Spanglish Python. A la Plaza Nacional de Nicaragua, especifica. Vamos a seguir más adelante con los comentarios. También tenemos a Joel, que dice ser continuidad. Aplauso para Joel por ser continuidad. Igual que Luis Muñoz también por acá. Hola Felipe, saluda. En Nightbot saluda a Luis Muñoz de regreso. También está José Santos. Saludos Felipe desde Houston. Aplauso para la gente de Houston, Texas. Para todos esos texanos que se conectan por acá. Al igual que un saludo para Roberto Gómez, como no podría ser de otra forma. Roberto Gómez, te propongo el tema de la directa próxima sea el viaje de AMLO a La Habana. Muy buen tema, Roberto, muy buen tema. Claro que vamos a estar abordando. También tenemos a Mambí Anónimo, que lo tenemos abajo también, mandando saludos al chat. Bueno, señores, vamos a hacer un pequeño interludio para empezar esta directa con los invitados ya acá arriba. We'll go.
por acá, señores. Vamos a empezar rápido porque hay mucho que compartirles con ustedes en esta tarde de domingo. Vamos a darle la bienvenida, como siempre lo hacemos en este espacio, con un tema musical que se llama Camagüey. Se llama Camagüey, como la provincia donde nací. Nada tiene que ver con lo que muchos lo referencian por ahí. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a los invitados de la directa de hoy. Espero que los demás vayan incorporándose, pero vamos con los que tenemos ya aquí. Y con esta bienvenida le estamos dando la bienvenida nada más y nada menos que al Mambí Anonymous. Gracias por haber estado por aquí. Un fuerte aplauso también. Y además del Mambí Anonymous también tenemos a nada más y nada menos que a Narcos por Cuba. A Narcos por Cuba, bienvenido también, que para él es tarde ya, para Mambí es temprano y para Narcos es tarde. Esta directa tiene esas cosas que para Narcos por Cuba es tarde ya en la madrugada, casi la madrugada de España, creo, y para Narcos simplemente es la tarde de hoy, en la tarde, las primeras horas de la tarde de hoy. Y para mí estoy un poquito más al medio entre Anarco y el Mambí Anónimo. Pero qué bueno tenerlo con ustedes por acá. Gracias, muchas gracias primero que todo por haber aceptado la invitación para hacer esta directa de hoy, que sin duda tiene mucha tela por donde cortar, para hablar precisamente de esto, de la inmolación en la historia de la humanidad y cómo de cierta forma frases como patria o muerte tienen esta connotación detrás. Patria o muerte que sin duda es es uno de los emblemas que ha tenido la Revolución Cubana durante buena parte de su trayecto. Pero para empezar a ver precisamente lo de la inmolación, me gustaría empezar a hablar de la inmolación, precisamente sobre la inmolación, el sacrificio, lo que tiene que ver el dar la vida, hacer el sacrificio máximo, que es dar la vida, que no es precisamente empieza con los cubanos para nada. Yo creo que los cubanos, de que más adelante vamos a estar hablando de eso, son pocos los casos que se han dado de este tipo de sacrificio. Pero también ya tenemos a Roger acá con nosotros. La bienvenida, como es normal. Y como le estaba diciendo, vamos a estar hablando de esto. Aquí estamos viendo un avión kamikaze partiendo. Este es el último kamikaze, según relata y esto ya son los yihadistas, pero bueno, un grupo de kamikazes. La historia de los kamikazes es bastante complicada, compleja. A ver, yo quería mostrarle primero algunos fragmentos de cómo se iniciaron los kamikazes, que son precisamente para las personas que quizás no están muy empapadas de esta historia, pero para ir examinando de lo que vamos a hablar más adelante. De esto, para poner en contexto los kamikazes, precisamente, que creo que son quizás uno de los más notorios en esta narrativa de la inmolación, del sacrificio, de dar la vida. Vamos a ver un momento. Kamikaze, morir por el emperador. Finales del siglo XII. Las costas de Japón tiemblan bajo la amenaza de los ejércitos del gran guerrero mongol Kublai. Saludos Felipe y demás, espero poder adelantar algo hoy. Japón sus poderosas flotas y 2 veces Ise, el dios japonés del viento, mandó a los huracanes a hacerlas naufragar. Japón se había salvado. Agradecidas a los dioses por su liberación, sus gentes llamaron a estos vientos los enviados por el cielo. Estamos ahora en 1944. Las tropas japonesas se baten en retirada. La guerra de conquista está tocando a su fin. Sus años de dominación han terminado. En las nubes sobre Filipinas, un solitario piloto vuela en una misión desesperada.
Gracias, Jorge Lao. Dice, saludos, Felipe y demás. Espero adelantar algo hoy. Gracias, muchas gracias por ese superchat a Jorge Lao. Jorge Lao, precisamente estamos examinando la inmolación en la historia de la humanidad y precisamente ese espíritu de sacrificio que creo yo que está también muy, muy a tono con esta frase que aparece en pantalla. No sé si Jorge Lao coincida conmigo, ese espíritu de sacrificio que está acorde mucho con esta frase de patria o muerte. Eso es lo que vamos a estar viendo, Jorge Lao. Me parece que va a ser una directa súper interesantísima. No se la pierdan. La expansión nipona comienza en 1930. Ahora, precisamente en este documental, que no lo voy a poner completo para nada, no se piensa que lo vaya a estar poniendo completo, vamos a ver precisamente los inicios de los kamikazes, de estos famosos guerreros que seguían la doctrina del Bushido japonés. Vamos a ver el primer kamikaze. Precisamente es lo que nos va a estar relatando ahora, que yo creo que es algo que en lo que ustedes puedan encontrar, puedan reconocer algo que no sabían, y si lo sabían, qué bueno, pero quizás muchos de los que están viendo la directa de hoy no sabían precisamente cómo fue el primer kamikaze, y también vamos a estar viendo el último kamikaze, el primero del último. Cuando un explosivo destruye parte de la línea férrea, el avión desciende hacia el Franklin. Pero a 1000 pies de altitud no muestra señal alguna de remontar el vuelo. Para la tripulación del Franklin queda claro que no se trata de un accidente. El piloto del aparato, el contraalmirante Masafumi Arima, ha estrellado su avión deliberadamente. Y este es el primer kamikaze, Masafumi Arima. Masafumi Arima fue el primer kamikaze en impactar su avión. O sea, él estaba utilizando la técnica de combate esta de aproximarse, pero a los 1000 pies no demostró señal de ninguna de detenerse, y se metió contra el Franklin, un barco norteamericano, y ya tú sabes. Este fue el primer, este contraalmirante Masafumi Arima, va en el relato que se cuenta en este documental, precisamente lo estaba haciendo para llamar la atención de su almirante Oichi. Oichi, que quizás es un nombre japonés bastante, porque hay una película que creo que es los 17 Ronin. Los 17 Ronin, no sé si se acuerdan de esta película, los 17 Ronin, que precisamente Oichi era el jefe de los 17 Ronin estos. Bueno, Oichi, según también ese nombre lo ocupó el almirante que precisamente creó los escuadrones de kamikazes, señores. Oichi fue el almirante que creó los escuadrones de kamikazes, que sin duda fueron escuadrones que suscitaron, no sé qué sentimiento, y precisamente eso es una de las cosas que quiero traer al debate. ¿Qué sentimiento realmente propicia hacia una persona ver a otro que es capaz de hacer ese sacrificio mayor, de darse cuello, de matarse? Algunos suscitan sentimientos de admiración, otros de que eso es una locura. Realmente por ahí van los tiros de los sentimientos que ocasiona precisamente estos actos como el de los kamikazes. El último kamikaze, vamos a ver el último kamikaze, ¿quién fue? Constituye un símbolo gráfico de la creciente desesperación del Japón. Guerra a Japón y lanza una primera ofensiva sobre Manchuria. Manchuria, tengo que especificarle que está sobre el continente, no sobre Japón. El número de las fuerzas rusas que avanzan arrollan a los japoneses. El día 9, el Consejo Supremo de Guerra está reunido en audiencia con el emperador para tratar el ataque ruso y la declaración de Potsdam, cuando una segunda bomba atómica arrasa Nagasaki. Toma, aquí omití toda la parte de cómo se crearon. Ahora, los Estados Unidos exigen a Japón que se rinda o hará frente a su destrucción total.
La amenaza de destrucción está respaldada por la permanente presencia de buques y aviones junto a las costas de Japón. Ya, ni una ofensiva especial, ni los mayores sacrificios, ni ataques suicidas, ni los vientos divinos serán capaces de invertir la suerte. El 14 de agosto se anuncia que el emperador realizará una declaración pública en la radio el siguiente mediodía. En el Ministerio de Defensa hay quienes, anticipándose al anuncio de la rendición, intentan dar un golpe de estado para evitar que el emperador haga pública su decisión. Pero sus esfuerzos se ven frustrados por la Guardia de Palacio. En la mañana del día 15, aviones norteamericanos lanzan otro ataque contra objetivos en suelo japonés. El almirante Ugaki anuncia que él mismo participará en la salida kamikaze de aquel día contra los navíos de los Estados Unidos. Ugaki... Este es el almirante Ugaki, que fue el último kamikaze. Rechaza la petición de sus compañeros de armas para que no vuele. Insiste en su derecho de escoger el modo y la hora de su propia muerte. A mediodía, el emperador anuncia la rendición de Japón y el almirante Ugaki despega para llevar a los últimos kamikazes a la gloria. Pocas horas después, Ugaki envía este último mensaje por radio. Solo yo tengo la culpa de nuestro fracaso en la defensa de la patria y en la destrucción del enemigo arrogante. Aprecio profundamente los valerosos esfuerzos de todos nuestros oficiales y hombres a mi mando durante los últimos 6 meses. Me dispongo a atacar Okinawa, donde mis hombres han caído como flores de cerezo. Me estrellaré y destruiré al altanero enemigo en el verdadero espíritu del Bushido, con firme convicción y fe en la eternidad del Japón imperial. Confío en que todos los miembros de las unidades bajo mi mando entiendan mis motivos y superen todo futuro infortunio. Luchad hasta conseguir la reconstrucción de nuestra gran patria y que pueda sobremirante Onishi, cerebro y creador de los kamikazes que intentaron defender el territorio del imperio mediante la inmolación, se une a sus antepasados y abandona el mundo con el honor intacto, dándose muerte con sus propias manos. Cuando dice que el almirante Onishi, o Onishi, como le dije anteriormente, el almirante Onishi fue el creador de los kamikazes, y precisamente este último kamikaze, ya después de la rendición de Japón, el almirante Onishi se hace seppuku, como se pronuncia en japonés, que es enterrarse la espada en el vientre mientras se es decapitado por uno de sus más de confianza soldados. O sea, el seppuku es, ya ustedes saben, lo que nosotros, no sé por qué entendemos como harakiri o harakiri, es al seppuku, a lo que originalmente se le llamó seppuku. Sin duda, la historia de los kamikaze eriza los pelos de la gente que la escucha. Es una historia que está a otro nivel de todo esto, de esta retórica de la inmolación como tal. Dice Jorge Lao que lo suyo es la familia cubana. Aplauso para Jorge Lao. Y dice Orlando Jiménez que le dé el link. No, todavía no. Vamos a seguir abundando sobre el tema y después, por supuesto, todo el mundo va a tener la posibilidad de participar acá en el debate. También quería mostrarle otro tipo de inmolación y es el sati y el jaguar. El sati y el jaguar es otro tipo de inmolación que también nos precede. El jaguar relacionado precisamente con esto de la derrota, el sati que va a algo más de la tradición hindú o hindustaní, como prefieran ustedes decirle. Vamos a ver este pequeño fragmento para ponerlo en contexto para las personas que no sepan qué es el sati o el jaguar. Una práctica principalmente en el sati es una práctica principalmente en el norte de India, aunque bueno, luego ya les contaré, se extendió, que se refiere al suicidio de las viudas en la pira de donde se está cremando el marido. Ahí se lanzaban, se quedaban junto al cuerpo para acompañarlo y morir con ellos. Sati en realidad viene de la raíz sat, que significa mujer virtuosa, buena mujer o esposa fiel.
Esa es la forma de entender esta práctica. La primera mención más o menos se encuentra en el siglo III a.C., aunque las evidencias ya se encuentran hasta el siglo V y hasta el siglo IX más o menos después de Cristo. De hecho, por ahí se dice que hay un monumento al sati que fue encontrado en el año 510 después de Cristo. Esta práctica inició originalmente con la aristocracia guerrera, principalmente hinduista, y como les decía, más o menos por el siglo X después de Cristo se fue extendiendo a todo India, y no solo India, evidentemente lo que hoy conocemos como Nepal, sino también llegó hasta Indonesia y Vietnam. En el siglo XV, de hecho, el viajero italiano Niccolo di Conti señaló que 3.000 esposas y concubinas de los reyes de Vijayanagara habían sido quemadas. Es que imagínense, esto era de aristocracia, los reyes generalmente tenían no solo la reina, sino también el harem. Entonces eran cremaciones multitudinarias. Cuando llegaron los musulmanes, los europeos también se sorprendieron y las historias que narraban eran desde el horror hasta el súper reconocimiento y admiración. Orlando, sonrisa, sudor frío, sonrisa, boca abierta, boca abierta, sonrisa, boca abierta, sonrisa, sudor frío, te dieron el bate. Gracias, Jorge Lao. Que dice, que le dice a Orlando que le dieron el bate. No, Orlando va a tener la oportunidad de entrar, Jorge Lao va a tener la oportunidad de entrar también. Claro que sí. Estoy igual que Del Aluar, que todos los que están abajo, simplemente dejen contextualizar, déjenme hacer una buena directa, algo precisamente donde podamos contextualizar esto de la inmolación, de hablar de su componente filosófico, de lo que no va a estar hablando Anarco, de su componente histórico, que es lo que le estoy mostrando yo aquí a través de estos pequeños fragmentos de video, y después y también llevarlo a nuestro contexto, al contexto cubano, pero trato de hacer una buena directa precisamente a través de esto. Vamos a entender esto que estamos viendo ahora, que es el sati y el jaguar, que precisamente, como vieron, el sati es tan volarte los sesos como tirarte a la pira funeraria con tu esposo. Vamos, donde fallece tu esposo. Vamos a seguir escuchando precisamente el concepto de este sati que se daba en la cultura hindustaní. Habían sido quemadas. Es que imagínense, esto era de aristocracia, los reyes generalmente tenían no solo la reina, sino también el harem. Entonces eran cremaciones multitudinarias. Cuando llegaron los musulmanes, los europeos también se sorprendieron y las historias que narraban eran desde el horror hasta el súper reconocimiento y admiración por la devoción de estas mujeres. Aquí, precisamente, las otras culturas que tuvieron contacto con la India, como ella relata, iba desde el horror hasta la admiración, que yo creo que de forma general describe precisamente todo el espectro de emociones que causan estos tipos de actos que son que van de la mano con la inmolación, el sacrificio, el máximo acto de dar la vida. A la religión, a las costumbres, a las tradiciones y al marido. Y bueno, ojo, no hay que confundir con otra práctica que se llama Johar. Este es el suicidio colectivo que se hacía durante la guerra, en los tiempos de guerra. Entonces no hay que confundirlos, parece lo mismo pero es diferente práctica. El Johar, lo que se hacía era que cuando los hombres se iban a la guerra y perdían la guerra, obviamente llegaban las noticias a la población y entonces desde la reina hasta todos, niños, ancianos, enfermos, hacían una gran hoguera para que, imagínense, todo el pueblo, mujeres, niños, ancianos y enfermos, se arrojaran a esa pira. También suena tremendo, inimaginable que alguien por voluntad pueda saltar a eso. Pero, insisto, también el contexto.
Cuando ya sabían que había perdido la guerra, iba a llegar el imperio invasor, fuera hinduista, fuera musulmán, fuera de otras culturas, en esa época, y generalmente por ese contexto llegaban a ser los esclavos, a violarlas, a maltratarlas, a asesinarlas de una forma tremendamente más cruel. Felipe, ¿te frisaste? Me frisé, no sé hasta dónde se pudo ver el video. ¿También se frizó el video? Sí, el video también se frizó. Ok, pero bueno, yo creo que con lo que se llegó a ver, ya las personas tienen el contexto más o menos de lo que es el sati y el johar. Y precisamente también otros ejemplos de inmolación humana en la historia, en historia reciente incluso, tenemos precisamente el Estado Islámico que procesó todas algunas imágenes provienen de películas. Realmente no hay muchas imágenes de las inmolaciones por parte de los yihadistas, pero bueno, todos conocemos, tenemos noción. No eres persona de interés molesta, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad mucho. Dice Jorge Lao que me imagino que es a Orlando, que no es una persona de interés porque molesta mucho. Gracias, gracias, Jorge Lao. De todas formas, señores, todo el mundo va a tener la oportunidad de participar. Pero bueno, como le decía, estas imágenes que estamos viendo de precisamente el Estado Islámico, que es tan recientes como de hace unos pocos años, donde el terrorismo se hizo presente precisamente muchas veces a través de la inmolación de estas personas, de las personas que profesaban la religión islámica, que precisamente se lanzaban con bombas. Aquí está lo de Patria o Muerte. También los niños héroes, que los niños héroes, ¿quiénes son? Bueno, ya esto viene más a la cultura, porque quizás estamos viendo esto como quizás muchas personas que están viendo la directa ven esto como que es algo de las culturas orientales o de las culturas o de la cultura del Medio Oriente. Sin embargo, los niños héroes es una anécdota de acá, de México, donde precisamente unos niños se inmolaron también frente a la invasión extranjera norteamericana, que fue la invasión que hizo a México perder casi más de la mitad de su territorio, que el 13 de septiembre de 1847 en el castillo de Chapultepec, frente a la inminente derrota del ejército mexicano. Estos niños fueron los últimos en dar su vida y sin duda quedaron como ese paradigma. También tenemos el caso de Eduardo García Delgado, quien el 15 de abril, recientemente, y nadie se acordó de él, el 15 de abril de 1961 escribió con su sangre, días previos de la invasión a Girón, escribió con su sangre nada más y nada menos que la palabra Fidel. Algo que por ahí ahora muchos se van a ir de la directa despavoridos, me imagino, por recordar precisamente esta anécdota de Eduardo García Delgado, quien escribió con su sangre Fidel días previos de la invasión a Girón. Cosa que por ahí quieren hacernos olvidar, pero que todavía todavía existe. Con eso quiero darle la palabra al panel. El Mambí me dijo que quería ser el primero en hablar. Adelante, Mambí. Sí, gracias, Felipe. ¿Me escuchas bien? Bajito. Deja ver si... ¿Me escuchas bien mejor ahora? Ahora mejor. Ok. Voy a ajustar tu volumen. Sí, no, es que tenía un compromiso ahí, pero bueno, parece que al final no va a ser. No, el tema es muy interesante. El tema es muy interesante, tanto desde el punto de vista, digamos, literal, como desde el punto de vista simbólico. Yo sé que nos vamos a enfocar más en el tema de Cuba,
pero nada más para dar una referencia un poco más universal inicial. Hay casos, uno de los casos más famosos es el caso de Cato, no me acuerdo si fue Cato el joven o Cato el viejo, que cuando la ciudad fue conquistada por los romanos, le pidió a la gente, a sus ayudantes, que le trajeran la espada. Y la frase esa de morir sobre la espada está relacionada con eso. Él usó la espada esa prefería morir antes que vivir bajo el dominio de los romanos, ¿no? El caso de Cuba, por ejemplo, la quema de Bayamo. Por supuesto, no es una muerte física en el sentido de que no es una persona que está muriendo, pero es una cuestión bastante radical, y yo creo que esencialmente va posiblemente a la pregunta más importante de la existencia, que es, ¿vale la pena vivir? ¿Estoy viviendo una vida que vale la pena? ¿Estoy dispuesto a seguir con esta vida? ¿O quiero otra cosa? ¿Y qué precio estoy dispuesto a pagar por lo que quiero en mi vida? Eso desde el punto de vista filosófico, creo que fue incluso, no recuerdo ahora si fue Albert Camus, el que escribió un libro, por cierto, muy a propósito ahora con el COVID, no recuerdo si fue un francés, que dijo que posiblemente la única pregunta filosófica que valdría la pena es esa: si uno debe tener el derecho a terminar su vida. Y entonces, bueno, hay una serie de convenciones sociales donde bajo ciertas circunstancias, digamos, es, entre comillas, permisible, incluso es hasta elogiado cuando la gente sacrifica su vida. Yo digo que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un montón de gente que son de patria o muerte, porque esto de enrolarse en el ejército para ir a otro país, a arriesgar tu vida y posiblemente morir por tus ideales, que pueden ser discutibles o no, pero hay quienes le dan a eso un tono, digamos, muy específico del tema de Cuba, pero la idea de que tú estás a dar lo más preciado, que es tu vida, por tus ideales, es una idea que digamos, no es nueva. Específicamente, si uno ve el discurso de Fidel, donde Fidel dijo por primera vez estas consignas, son dos discursos diferentes, porque Fidel, en el primer discurso, él habla de hacer la conexión con la consigna esta de la lucha independentista de libertad o muerte. Y entonces ahí la conecta con la idea de que ya en ese momento, con el triunfo de la revolución, ya se trataba de la patria. Y entonces después termina esto no recuerdo si fue un discurso inmediatamente siguiente a ese o varios discursos después, donde él hace la diferencia entre que la disyuntiva esta personal de patria o muerte, pero que al final, como es todo el pueblo que iba a estar luchando y que al final iba a lograr la victoria, etcétera, la única salida, el único resultado de todo eso iba a ser la victoria. Y por eso es que empieza con patria o muerte y cierra con venceremos. Yo creo que este programa es muy interesante, el tema. Creo que tiene mucha vigencia. En este momento está pasando lo de Ucrania, donde hay muchas personas que están en una disyuntiva por el estilo, de los dos lados, pienso yo que de los dos lados. Literalmente, esto está ocurriendo muy lejos de los Estados Unidos, pero tanto para los ucranianos como para los rusos, en el contexto en que está ocurriendo eso, estoy convencido que no solamente para los ucranianos, para algunos ucranianos de origen ruso y para algunos rusos que están en territorio de lo que es Rusia hoy, ven esa situación de esa manera, de que están dispuestos a arriesgar su vida, incluso aunque sea, especialmente por ejemplo el caso de los ucranianos, aunque si se van a enfrentar a un ejército que es muy superior a ellos, es muy probable que muchos van a morir. Eso es así. O sea, es muy diferente la posición de un presidente como Zelensky a la posición de un soldado que está ahí en el campo de batalla, ¿no? Pero curiosamente, y quiero nada más, no quiero aquí acotar el tema porque pues todos tenemos que hablar, ¿no? Pero una última cosa, el tema este de si uno debe tener o no el derecho a decidir sobre su vida es un tema complicado, es un tema tabú, incluso diría, ¿no? Alguien tan conocido como John Stuart Mill, el creador de hecho, él escribió un libro famoso que se llama On Liberty. Él es el padre, considerado el padre del liberalismo. Él narra, él escribió una autobiografía muy interesante, se la recomiendo a todo el mundo. Pero bueno, ahí él narra que en algún momento él pensó, bueno, vamos a suponer que llegara el día donde yo hubiera logrado todo lo que quiero en la vida y que no me quedara nada más por lograr. En ese momento, mi vida
tendría sentido, yo sería feliz para siempre, ya el problema de la existencia estaría resuelto. Y la respuesta que él se dio fue no. O sea, básicamente, no existe una satisfacción definitiva durante la vida. Y hay momentos donde, por mucho que uno logre, por mucho que uno haga, no significa que la vida necesariamente tú le encuentres sentido y le encuentres un valor. Quisiera terminar ya. Sí. Sí, o sea, realmente el contexto de patria o muerte es precisamente en lo más reciente, pero desde Perucho Figueredo, desde la composición del himno, el himno nacional, el himno de Bayamo, se consagra en su primera estrofa que morir por la patria es vivir. O sea, realmente para los cubanos, que para precisamente esa república naciente, bueno, esa república que se pretendía, precisamente el ideal patriótico que se estaba enarbolando por nuestros líderes, por nuestros mártires, por nuestros héroes, por los que realmente nadie se debería atrever a ofender, estaban enarbolando eso. Perucho Figueredo en el himno lo dijo: morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, en afrenta de oprobio sumido, del clarín escuchar de sonido, a las armas valiente correr. No, ese es el himno de los cubanos, ¿no? Y quizás de los cubanos que precisamente nos aboca a dar la vida por la patria. O sea, no solamente todo se queda en el patria o muerte, no empezó la cosa en el patria o muerte. Ya desde el himno de Bayamo estaba consagrándose eso, de que morir por la patria es vivir. O sea, esa idea de inmolación, de dar la vida por la patria. En el caso, por ejemplo, de un país como Cuba, que siempre ha tenido, los enemigos históricos de Cuba han sido primero España y ahora los Estados Unidos, son fuerzas abrumadoras, donde la situación en la que se ven los cubanos es similar a la situación en la historia de la Ilíada. Este panel de estudioso, el solar viene después. Dice Achepa mi pueblo que el panel es de estudiosos y el solar viene después. Claro, es un guateque Achepa mi pueblo. Gracias por ese supuesto. El solar viene después. Claro que vamos a tener el solar, como también vamos a tener esta parte de la masturbación. Dice Orlando Jiménez que ahorita vendrá. Se trata esto de la... No, para nada, Orlando Jiménez, no se trata de la masturbación, se trata de la inmolación. Nada tiene que ver con perturbarse, sino con inmolarse. De todo lo contrario, y precisamente con frases que nos recuerdan ese sentimiento de inmolación, de sacrificio dentro de nuestro propio contexto, aunque realmente cuando me puse a examinar los ejemplos de inmolación, de dar la vida, fueron en nuestra historia, no fueron los que más abundaron. Sí de arrojo, sí de valentía, eso sí, de Maceo era una enciclopedia de arrojo y valentía. Y José Martí, realmente José Martí en Dos Ríos muchos lo interpretan como inmolación. Esa es una lectura que le han dado muchos historiadores por cómo vestía, la indumentaria que traía, cuando cargó al machete, o sea, la posición de combate que asumió. También muchos historiadores lo adoptan como que Martí se estaba prácticamente inmolando en Dos Ríos. Y sin duda Martí es uno de nuestros mayores pensadores, si no que el mayor. Le paso la batuta a ustedes, aunque realmente, como le dije, quería contextualizarlo precisamente con la historia de la humanidad, con todo y por eso necesitaba del apoyo de los demás, porque el contexto histórico de la inmolación, del sacrificio, del arrojo, de dar la vida por la patria o por otras cosas, como las mujeres, como las sati, no sé si conocían de las sati, que se lanzaban a la pira funeraria del esposo. Sin duda eso es te vuela los sesos. Y precisamente Enrique está en el público, y Enrique es una de estas personas que ayer, que en otra directa, Edmundo se quiso inmolar con un torpedo y vivió. Bueno, Enrique, volviendo a Enrique, precisamente era una de las personas que en una directa pasada nos estaba hablando de quién cuenta la historia.
y la historia, y en ese momento aducimos o concluimos que la historia la contaban los victoriosos, pero precisamente los que se inmolan, que trascienden, como los niños héroes, como los kamikazes, como muchos otros personajes, como los 300 de Leónidas, son personas que trascienden aunque no fueron los victoriosos. No, porque la victoria, trascienden en la historia aunque no fueron los victoriosos. Porque te quería nada más terminar con el ejemplo de la Ilíada, ¿no? Realmente el personaje, en la historia de la Ilíada, que según Alejo Carpentier, en la literatura occidental no se va a escribir nada nuevo después de la Ilíada de la Odisea, el personaje heroico es Héctor, no es Aquiles. Aquiles es el bárbaro, el semidios, el que siempre va a ganar. Héctor sale a combatir por el honor de su pueblo, sabiendo que va a morir, dispuesto a dar la vida. Aquiles simplemente es un semidios que está molesto, que hasta las armaduras fueron forjadas por los dioses. Vulcano le hizo el escudo que estaba casi vivo. Así cualquiera pelea. Lo difícil es pelear cuando estás en desventaja. Pero como tú, aunque tengas, incluso la gente que está del lado, que puede ser más poderoso en una guerra, en una pequeña situación pueden estar en desventaja. Todos los ejércitos tienen esa cosa donde es importante que la gente sepa por qué está luchando y esté dispuesto a sacrificarse. Porque hasta que no estés muerto, no sabes si vas a ganar. O sea, podrías ganar. Entonces no puedes tampoco estar en una actitud derrotista. Por eso cuando alguna gente pide que la gente deponga las armas o que renuncie a sus líderes, es una forma de vencerlos sin tener que pelear, que es la mejor manera de ganar una guerra. La mejor guerra es la que no hay que echarla. La guerra se gana, según Sun Tzu, la guerra se gana antes de hacerla. Pero bueno, me callo para no aburrir a la gente. Aparte, quiero déjame leer ese chat H para mi pueblo que dice que el mundo se quiso inmolar con un torpedo. H para mi pueblo y con un torpedo y vivió. Y después dice Orlando Jiménez: estos panelistas se inmolaron frente a un bistec. No es fácil. Vamos a darle la palabra. Vamos a darle la palabra a Narco, que tú me dijiste que venía también por tiempo limitado, precisamente porque tu horario es bastante nefasto, ¿no? Y sí, claro. Bueno, saludos para todos. Salud. Yo simplemente, Felipe, voy a bastante superficial un poco lo que podría ser de manera filosófica esto, y por supuesto los significados, ¿no? Yendo a la cuestión de los significados. Y empezar por lo más elemental, que es la etimología de la palabra inmolar. Todo el mundo sabe que viene de inmolare, que es la harina de trigo tostado, ¿no? Especiada con sal, que se le especiaba por encima a los animales que iban a ser consagrados al culto. Eso es en las sociedades mágicas. Según lo expresa en La Rama Dorada, un libro, uno de los libros más prominentes que se han escrito de la religión por el antropólogo Fraser, el escocés Fraser, que es muy importante. Y por eso es que inmolar pasa a significar sacrificar, ¿no? Precisamente porque tenía que ver con ese acto del sacrificio. Y sacrificio, por supuesto que viene de sacrum facere, que significa hacer las cosas sagradas, dotarla de una virtud que hasta ese momento no la tenían porque pertenecían al ámbito de lo profano. Todo esto está reflejado también en el libro de Mircea Eliade, Lo profano y lo sagrado. El elemento de profano y sagrado, ya yendo, por ejemplo, a una literatura como, por ejemplo, la de Agamben, cuando habla del Homo Sacer, incluso cuando en su libro de Elogio, Profanaciones, donde hace un ensayo que se llama Elogio de la Profanación, él refiere estos términos a un culto inicial donde no había el elemento violento de por sí, sino que había una especie de juego que vinculaba la esfera de lo sagrado con la esfera de lo profano, ¿no? En una especie de circularidad. Aparentemente, o al parecer, lo que sucede es cuando se verticalizan las sociedades, que aparece el excedente de alguna manera, que aparece, por lo tanto, el elemento violento, ¿no? De usurpación y todas estas cuestiones, es que hay una ruptura indebida por fuera de la práctica de lo profano y lo sagrado, o sea, que no se hace a través de la práctica, sino que vienen invasores y derriban, no sé, el templo que tengan o lo que sea, y profanan, ¿no? Pero no mediante el juego que tenían establecido, sino mediante una violencia. Y entonces, eso por una parte. Lo otro también es, bueno, los sacrificios,
El elemento del sacrificio está presente todo el tiempo. Y el elemento del sacrificio tiene que ver con un elemento que es entregar, que lo hemos estado hablando, tiene que ver con el elemento del don, ¿no? De dar algo y de darlo más allá de uno mismo, ¿no? O sea, más allá de uno mismo, es una entrega, una especie de trascendencia, ¿no? Por una otredad. O sea, el elemento de la otredad que está ahí. Y nada, eso es por una parte. Lo otro que estábamos hablando, porque esto puede tener muchas aristas, ¿no? Y es bastante complejo y amplio el término. Si bien en la antigüedad la gente iba, en el caso de los romanos, a ver los domingos o los sábados. Los panelistas estudiaron en la frontera lágrimas de felicidad. Iban los sábados, los domingos a ver sacrificios, no, masacres ahí a divertirse viendo masacres en el Coliseo Romano, ¿no? Y eso era una diversión. Hoy la gente va al cine a ver películas, ¿no? O sea, lo que quiero decir que ha habido, no voy a hablar de evolución, pero ha habido una historicidad de lo que es las sensaciones, ¿no? O sea, o lo sensorial, a través de la historia, ¿no? A través de todos los procesos históricos, todos los procesos de subjetivación. Y eso lo que quiero decirte es que no significa lo mismo, aunque el acto sea el de entregar la vida, no siempre es por la misma causa y el mismo motivo. Y eso que quede claro que existen diferencias, ¿no? Y en cuanto a lo del seppuku que decías, hay que resaltar también que el que se hacía seppuku necesitaba un ayudante. Creo que se llama Kashaiku, que es el que le corta la cabeza al final. No, ellos tienen que meterse la daga esa en el vientre y claro, ellos escogen a su propio Kashaiku. El Kashaiku tiene que escogerlo ellos, no es cualquiera. Casi siempre es tu mejor amigo el que hace eso. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? No quería poner ejemplos porque sé que van a poner muchos ejemplos aquí históricos de todo, ¿no? Una pregunta que yo quería, precisamente, una de las primeras preguntas que quería resolver, o simplemente dejarla en el contexto. ¿Es la inmolación algo oriental, de la cultura oriental, o es algo un poco más general? O sea, porque precisamente las que hablé yo eran se podría considerar como occidentales, incluso los vikingos. Porque precisamente cuando le pregunté a Narco algún hecho de inmolación en la historia española que pueda aportar, a Narco se quedó pensativo. Podríamos hablar de lo que pasó en la guerra civil. No se me ocurre otro. Estoy de acuerdo con lo que dice Mambí, incluso hasta los mismos españoles que iban a Cuba se enfrentaban a una guerra, se enfrentaban a morir también, de alguna manera. En España no mencionaban el caso de Numancia, creo que Numancia y Sagunto. Numancia. No sé si la gente de ETA. Numancia, Sagunto, también. ETA. Numancia creo que estuvo casi más de 100 años, ¿no? Soportando, igual que Sagunto, ¿no? Al asedio del Imperio Romano. O sea, eso es heroico, totalmente. Es que yo creo también, Felipe, yo lo vería un poco también en un plano, digamos, simbólico. Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? De libros famosos y todo, hay una cosa que le llama... Se te escucha bajito. Que se llama de Hero Journey, ¿no? El viaje del héroe, donde este fenómeno de una muerte y un renacimiento, en este caso sería más de tipo espiritual, que se refleja simbólicamente en las grandes películas estas de la Era de las Galaxias y un montón de películas estas de héroes, de Matrix, siguen esos paradigmas. De hecho, ellos lo han reconocido. George Lucas habló muy bien del libro y de los escritos de este hombre, ¿no? El asunto es que bajo ciertas circunstancias, que ese es el dilema de la gente que se inmola, ¿no? Que es, ok, ¿bajo qué circunstancias tú decidirías que lo que queda no lo quieres y que tú prefieres morir? Ahí tienes dos opciones. La parte individual, que es tú personalmente no quieres seguir con eso, pero tiene más un significado colectivo, que yo creo que es el que le da más legitimidad, digamos, ¿no? Cuando tú dices, bueno, y mi muerte va a servir como, por ejemplo, podría ser el caso el caso de Cuba, ¿no? La gente del directorio revolucionario, por ejemplo, ¿no? Y hay frases, yo no recuerdo ahora bien quién fue en la historia de Cuba, quién respondió que habló algo de que la muerte señalará el camino, ¿no? Ese tipo de cosas que se dan en el caso, repito, el caso de Cuba es un caso extremo. Recuerden, la gente que no lo sabe, los cubanos, se dice, mira, mucha gente sabe que Cuba fue el último país en independizarse de España. Lo que mucha gente no sabe o no recuerda es
que todas las fuerzas que España había tenido dispersadas en el continente americano, tratando de controlar ese territorio y contra las cuales lucharon relativamente al mismo tiempo todos estos países, cuando le tocó a Cuba, lo único que tenían que defender era Cuba. Medio millón de españoles en un país que tenía en ese momento 3 millones de habitantes. Y aparte, algunos de los cubanos eran, como hoy también los hay, traidores. Estaban de parte de la potencia extranjera y querían luchar y estaban de parte de España, ¿no? Entonces, los cubanos tuvieron que luchar en condiciones muy desventajosas. Y desde el año 59 que los Estados Unidos decidieron que no estaban dispuestos a permitir que Cuba escogiera su propio camino, la disyuntiva ha sido todavía más desigual, porque los vietnamitas, por ejemplo, derrotaron a los norteamericanos, pero no exactamente desde el punto de vista militar. Los vietnamitas murieron, creo que fueron por los millones. Al final los americanos hubieran podido seguir allí desde el punto de vista militar. Lo que pasa es que una guerra no es nada más. Mariana Pinedas, España. Y Cuba no tiene tanta gente como Vietnam para matar, para que mueran. Y aparte estamos cerca. Le sale mucho más barato a Estados Unidos una guerra en Cuba que una guerra en Vietnam. Entonces, desde ese punto de vista, la disyuntiva que le ha puesto los Estados Unidos a Cuba ha sido muy fuerte desde el año 59, desde que los Estados Unidos estuvo dispuesto a financiar una invasión en el año 61 y después en el año 62. En el año 62 hay gente que no lo sabe y otros que no lo quieren saber, porque yo he tratado con varios youtubers y todos quieren evitar el tema. En el año 62, cuando la crisis de octubre, mientras Khrushchev y Kennedy estaban negociando, la CIA le orientó a Antonio Veciana, eso lo dice Veciana en su autobiografía. La instrucción de la CIA hacia Antonio Veciana era: los estúpidos mueren, los jefes no, lágrimas de felicidad. Déjame leer los dos superchats. Dice primero Arturo, Mariana Pineda, España. Mariana Pineda. Voy a googlear, Arturo, quién es Mariana Pineda, si alguien lo sabe. Y Orlandito dice: inmolación, los estúpidos son los que mueren, los jefes no. Y precisamente muchas visiones que son como la de Orlando, que entienden que precisamente son los estúpidos, que es una estupidez, una locura, no son capaces de explicar, o sea, que explican el fenómeno de inmolación con ese criterio que por eso me gusta tener un panel amplio, porque los paneles amplios son precisamente donde se pueden examinar. Felipe, déjame poner una cuñita ahí antes de... Rápido. Sí. Un ejemplo sencillo. Vives en una aldea en Palestina, vas a un lugar, yo este ejemplo lo he puesto en muchos lugares, a un lugar, a lo que sea, y cuando regresas ves que la aldea ha sido arrasada por el ejército israelí. Si a ti después te da por inmolarte, ¿no?, contra esos agresores, ¿eres un estúpido o eres alguien que no te queda más nada en la vida? Porque todo lo que tú conociste, no solamente tu familia, el barrio tuyo desapareció completo. No eres un estúpido. Le voy a dar chance ahora a Javier con un tema que sé que él puede despeluzar, y es precisamente este señor que aparece en pantalla, que es Eduardo Chivas. Eduardo Chivas, para muchos no, me imagino que para ninguno sea un secreto. Si es un secreto, bueno, aquí se los desciframos. Eduardo Chivas fue uno de los dirigentes del Partido Ortodoxo en Cuba, uno de los ejemplos de Fidel, quien se quitó la vida. Muchos alegan que se quitó la vida. Hay conspiraciones también detrás de esto. Lo más aceptado fue que se quitó la vida frente precisamente a un espacio como este, en las primeras, pero radial. En un espacio radial se quitó la vida precisamente por las alegaciones de corrupción que no había podido demostrar. Vamos a darle chance a Javier, que yo estoy convencido que puede desmenuzarnos más la inmolación en la historia de Cuba y en la visión más universal, y a través de una visión más universal. Adelante, Javier. Sí, no, gracias Felipe. Bueno, yo aquí aprendiendo de ustedes también, bueno, saludar a Felipe, que es el administrador del canal, a Mambí, a Narco, a Enrique Méndez Roger también, bueno, a todos los que están en el chat y los que nos ven. Bueno, yo creo que lo que tienen en común todos estos sacrificios, que ya yo creo que Anarco abordó, es primero está el elemento de la trascendencia. Eso es muy importante, lo que dice Anarco.
¿no? O sea, la trascendencia, ¿no? La trascendencia, esa trascendencia que puede estar dada por la patria, ¿no? Porque ustedes entenderán que yo les digo a ustedes, cierren los ojos y ven la patria, y ustedes lo que van a ver es el mapa de Cuba. Pero la patria es un sentimiento, la patria es una abstracción. O sea, ¿no? La patria, digamos que está en la trascendencia, ¿no? La trascendencia, por ejemplo, el amor, ¿no? El amor, o sea, el caso, por ejemplo, de una pareja, una mujer que se quita la vida por un hombre. Lo trascendente es aquello que no se da a la experiencia sensorial, ¿no? Es algo que no se da a la experiencia sensorial. La idea del amor, ¿no? La idea de la... O sea, esto es trascendente. Puede ser Dios, puede ser el emperador, pero hay una trascendencia en todo esto, ¿no? Que es muy importante señalar. Por ejemplo, en el caso de la patria, yo quisiera hablar de un caso que fue Sócrates. Y es importante entender esto porque aquí, por ejemplo, lo que se estaba diciendo del individuo, ¿no? Lo que se estaba diciendo, yo creo que aquí esto del individuo, o sea, no es tan, o sea, este problema de que si el individuo, ¿no? Porque aquí lo que sucede es que hay una abolición del individuo. Aquí hay una totalidad. Sócrates ve que al interior de esa totalidad es que entonces hay individuos, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Para que vean que a veces no hay tal paradoja esa o sea, él decía, ¿no? O sea, decía Sócrates, antes que ser Sócrates, antes que ser un ser vivo, yo soy ateniense. Fuera de Atenas, yo no soy nada. O sea, lo que está queriendo decir Sócrates es que fuera de la patria, fuera de la comunidad, él no es nada, ¿no? Quiere decir que no es tan paradójico a veces esta idea, o sea, no es tan, quiero decir, no, esta cosa que se quiere enfrentar entre que si el individuo o que si, no, a veces es que no se entiende, es que en el caso de Sócrates, la individualidad de Sócrates se ve disuelta en una totalidad que es la que le viene a dar sentido, ¿no? En el caso de Sócrates es esa totalidad, es esa comunidad, ¿no? La que le viene a dar sentido. Entonces, por tanto, él dice, bueno, pues porque a él le dan a escoger o el destierro o la muerte, una de las dos. Y él dice, no, yo escojo la muerte. Yo escojo la muerte. Entonces, eso es importante también, ¿no? El caso de hay un elemento, ya dije, de trascendencia y hay también como dijo Anarco, cuando se habla de esto, se habla de la entrega, ¿no? O sea, hay una entrega, por eso la apertura hacia la otredad, ¿no? Una apertura hacia la otredad, que de cierta manera, pues, hace añicos al individuo, ¿no? Ahí yo creo que Anarco habló mucho del problema de la relación entre lo profano y lo sagrado, que eso es muy importante. Hay una sacralidad, ¿no? En todo esto, ¿no? O sea, hay una sacralidad, o sea, en esto también, o sea, por eso él hablaba de eso, hay una sacralidad. Aun cuando se haga por algo, o sea, ¿no? Que digamos que es secular, ¿no? O sea, que no es... y pasa también por un acto de fe. Yo creo que pasa también, yo creo que eso es más o menos. Ahora, la pregunta ¿es siempre ético? Es una buena pregunta. Y precisamente quería llevarte también al terreno cubano. O sea, aquí he mostrado varios ejemplos de
de lo que se puede ver como de lo que podría ser inmolación, el hasta ahora aceptado, porque ya entraríamos en el terreno de las conspiraciones si Chivas se suicidó o no, pero bueno, lo hasta ahora aceptado de que Chivas se quitó la vida, precisamente como lo decía, en un espacio como este, en una directa, literalmente, de su tiempo, se quitó la vida por no poder demostrar la corrupción de uno de los elementos que gobernaba Cuba en ese momento. Eduardo García Delgado, quien escribió con su sangre Fidel. Y más o menos estas son las cosas que contextualizan la inmolación dentro de la historia. Obligando a los trabajadores a 1 de mayo. En el caso de Chivas, ya que mencionas a Chivas, en este caso, aquí hay un código de... Chivas no puede faltar a su palabra, ¿no? Chivas era un hombre escrupulosamente honesto, escrupulosamente, yo diría... No podríamos decir que era un loco, ¿no? Bueno, sí. Era un hombre que era muy apasionado en su discurso, era un hombre que quizás no fuera tan sensato como otros, pero lo más importante, sí, es posible que no, pero yo creo que más allá de todo eso, hay una ética, por favor, ¿no? Tremenda. O sea, hay, más allá de que si el hombre quizás a veces, bueno, no tuviera, vamos a decir, no tuviera esa cordura, quizás esa para analizar las cosas, más allá de todo eso, lo que no puede cuestionarse es la ética de Chivas, ¿no? Un hombre con una ética intachable, ¿no? Realmente alguien que... entonces, en este caso, Chivas se suicida porque Chivas es un hombre de palabra. O sea, Chivas es un hombre que cuando dice las cosas, o sea, Chivas está jugando su prestigio. Su prestigio. Y entonces Chivas fue engañado, ¿no? Bueno, todo lo que hicieron todos los descarados esto, y entonces decide quitarse la vida. Pero si tú vienes a ver, también hay una trascendencia ahí. Porque lo está haciendo tremendo. O sea, sí, realmente el caso de Chivas es el más explícito por encima del de Martí. O sea, porque el Martí no fue realmente, muchos dicen que fue una inmolación, una inmolación por la indumentaria, como lo escribí antes, por las condiciones del combate, como se propusieron, no era un combate como incluso, tal. Prácticamente. Felipe, respecto a Martí, por ejemplo, yo tengo entendido, para que tengas una idea, Martí no podía ni siquiera cargar su propia impedimenta. Martí era un hombre, cuando Martí le hacen la autopsia, la situación de salud de Martí era una situación terrible. Martí físicamente no estaba preparado para eso que él hizo ahí de ir a combatir esas cosas, ¿no? Y en el caso de Fidel, lo que Fidel dijo en algún momento es que a ellos lo agarra el teniente Sarria porque se quedan dormidos después de estar huyendo durante varios días y tratando de llegar a la Sierra Maestra porque no tenían plan de retirada del cuartel Moncada. Y él, lo que según esto, dormía con el fusil apuntándole a la barbilla, ¿no? Pero en realidad, en relación con esto de sentido, realmente los que le damos sentido a esas cosas somos nosotros, la sociedad, somos los que le damos a eso esa lectura, digamos, es lo que marca la diferencia entre que una muerte tenga un significado mayor o no. En Estados Unidos hay un episodio famoso del Kool-Aid, que hay hasta una frase relacionada con eso, ¿no? Pero bueno, en el caso específico de Cuba, repito, en el caso específico de Cuba, el tema de la inmolación yo creo que adquiere particular relevancia cuando tú eres parte del grupo más débil en un enfrentamiento muy asimétrico, donde tú no tienes opción, donde prácticamente tu única manera de frenar al enemigo es decir, mira, yo aquí o voy a vivir de la forma que yo he decidido o tú me vas a tener que matar, o yo me voy a morir, y ya, ¿no? Hay una frase, la histórica frase de Maceo de el que intente apoderarse de Cuba recibirá
el pueblo el polvo, disculpen, recibirá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. También habla de ese relato que tú estás diciendo Y, ahora. O y sea, esta- habla de que aquí no hay de otra. y ¿Somos hay, o no somos? y hay otro caso práctico que es el caso de Che. Claro, el problema con el caso de Che es que las narraciones que tenemos son las narraciones de este personaje de ¿cómo se llama este hombre? El que era el cubano este que estaba, que la CIA le encargó ir allí y él ha contado, pero bueno, ahí uno tendría que creer lo que le está contando, que yo creo que puede ser verdad, pero no creo que tenga ningún problema tergiversando, porque no hay nadie que pueda confirmar o no lo que él diga. Por lo tanto, ahora no me acuerdo del nombre de él, ¿no? Esta persona lo que dice es que en el momento, según lo que yo tengo entendido, y ahí me corregirán si estoy equivocado, pero lo que tengo entendido es que en el momento que Che es capturado, lo que él dice es, yo soy Che Guevara La y elegida por Alain Delon es un ejemplo. Déjame leer los superchats. Dice Orlando que se filtran audios obligando a los trabajadores a ir el 1 de mayo. Bueno, eso después podremos corroborarlo, puede ser fake news. Marty, un alcohólico socialista futuro comunista. Dice Edela Duar, la eutanasia elegida por Alain Delon es un ejemplo. Gracias, Edela Duar, por ese superchat. Y dice Orlando Jiménez también. Orlando Jiménez poniendo cada punto. Dice Martín, un alcohólico socialista Dios. futuro comunista. Ay, entonces, si piensas eso, la patria de nosotros la fundaron Mira, personas. Felipe, el hecho simple de ir a una guerra, ¿no? De poder elegirlo, claro, pues depende cómo te caiga eso. Ya tú sabes que el porciento de morir es Exacto, altísimo, ¿no? muy buen análisis ese anarco, porque a veces uno no elige ir a la guerra viene a uno. la esencia, Por eso Felipe, te mira, digo, por eso te digo. la esencia Sí. del tema es, en mi opinión, que la conclusión a la que se ha llegado socialmente es que tú no tienes derecho a escoger sobre tu vida y que tú no tienes derecho a justificarlo como una decisión individual, que tú solamente solamente está justificado si tú mencionas un motivo ulterior, algo que va más allá de ti, que tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Eso específicamente tiene mucha relevancia en el mundo actual, te voy a decir por qué. Porque a medida que la ciencia médica cada vez es más factible mantener a la gente viva, pero eso no dice nada de su calidad de vida. Y entonces la pregunta es, y volvemos a la profundidad de la situación, la profundidad es la siguiente: ¿quiénes se han hecho la pregunta y se han dado la respuesta? ¿La vida que llevo es la vida que quiero vivir? ¿Y qué precio estoy dispuesto a pagar a medida que la vida que tengo frente a mí se aleja? ¿Qué tanto tiene que alejarse de lo que yo quiero como para que yo esté dispuesto a pagar qué? Eso yo creo que es esencialmente el asunto aquí. El También, punto patriótico es la independencia, la soberanía y no ser un esclavo. En el punto de vista individual es tu calidad de vida, en el sentido amplio de la palabra, de que también, te queda lo que también quería mostrarle a ustedes precisamente desde otro ángulo, porque me gusta examinar varios ángulos, desde el ángulo a la que la inmolación se le ve como una burla. Precisamente a la inmolación también se le ha visto desde el punto de vista de una burla, y este es un ejemplo, el que le voy a estar mostrando a continuación.
Ahí es un fragmento de cómo Occidente ha visto precisamente la emulación de los árabes como Mira, una Felipe, burla. tú sabes dónde hay una burla, no, es humor. No sé si alguien ha visto una serie que se llama, en español es Larry David, pero creo que en inglés es Curse Your Enthusiasm. O sea, el personaje real, o sea, el tipo se llama Larry David, es un actor guionista, ¿no? De Hollywood. Y de las plataformas que existen, Netflix, HBO y todo esto. La serie está muy buena. Y hay uno de los capítulos. De México, el no es kamikaze. Hay uno de los capítulos, Felipe, que él va a un club de estos, porque son millonarios, ¿no? A un club de estos y hay el jefe del club es un japonés, pero que su abuelo es kamikaze. Y él le dice, Sí. Bueno, sí, sí. Y el problema es que lo iba a poner es más, que voy a hacer el esfuerzo por ponerlo. Es un fragmento de Padre de Familia de Quagmire, se llama. Sí, Felipe, es que el tipo estaba vivo, dice, pero si es kamikaze no puede estar vivo. Dice, porque si es kamikaze está vivo porque era un cobarde. Desvió el avión a última hora. Y ese fue el lío del capítulo, ¿no? Me acuerdo de eso riéndome cantidad, ¿no? Y yo creo que me estoy confundiendo. No sé si es esto de lo que me estás hablando de sé, también. A ver. A ver, lo voy a poner. Sí, porque si te dicen mi abuelo era kamikaze, es porque murió. ¿Tú me entiendes, Mambí? No puede estar vivo. Sí, no, si está vivo, está kamikaze. Yo entiendo, yo nada más quería hacer un comentario respecto a eso. Pero bueno, no sé si sea el momento ahora. Sí. Mira, para poner un ejemplo, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con cómo uno... la ignorancia es peligrosa, ¿no? Es atrevida, pero es peligrosa. Pero bueno, voy a poner un ejemplo, a contrastar un poco esto que acabamos de ver. Cuando los ingleses fueron a la conquista. Realmente el tema de los kamikazes y, bueno, de la inmolación como tal, tiene todas estas aristas que es muy difícil, o sea, es muy difícil porque hay veces que se traslapa precisamente con la locura, se traslapa precisamente con el horror, o sea, como lo decía cuando hablamos del Sati y el Howard, de estas mujeres que se lanzaban las piras, precisamente la que estaba hablando de eso decía de que era un acto sumamente que la gente lo veía horrorizada o que lo enaltecía, ¿no? Y precisamente yo creo que la inmolación va a pasar siempre por eso, por ser enaltecida o horrorizada, como verla como algo, esto no tiene que ser o esto tiene que ser. O esto es glorioso, o esto va para el martirio, esto te convierte en un mártir, un héroe. Por eso, o sea, realmente la inmolación cumple esas dos puedes ir de lo sublime a lo ridículo, literalmente, a través de la inmolación. Felipe, ahora sí me tengo que ir ya. Mira, ya voy a decir lo último. Por ejemplo, un caso específico, que es el caso de Auschwitz con los judíos, ¿no? Los judíos, por supuesto, no escogieron estar ahí, ¿no? Eso es evidente. Pero entrar a la cámara de gas cantando, o sea, las canciones de ellos, toda la tradición de ellos, haciendo todo su rito, eso hace de alguna manera que su muerte tenga algún sentido, ¿no? No sé si captan la idea, ¿no? O sea, sí. Yo voy a morir y tú me vas a matar, pero yo no voy a hacer exactamente todo lo que tú me dices que voy a hacer. Yo voy a morir como yo quiero morir, cantando lo que yo quiero hacer y con mi identidad hasta el final. ¿Ya? O sea, simplemente eso. Sí, ese análisis es tremendo. Es verdad que y precisamente lo hace porque ellos no escogieron eso. O sea, ellos no escogieron entrar la cámara de gas, la obligaron, pero asumieron la obligación con toda la dignidad. Sin duda es algo que Mambí, tú me comentabas algo sobre los esclavos también que hicieron algo como eso, que tomaron un barco. No, hay una historia. Hay una historia, yo no recuerdo el nombre del barco, pero hay una historia de que ocurrió cuando la trata de esclavos, de personas que fueron traídas de África para esclavizarlas en Estados Unidos, y hay un barco donde se lanzó, no fue una sola persona,
se lanzó un grupo de gente que venían de una misma etnia, o de un mismo tribu, de un mismo grupo de África, prefirieron un avance que iniciar la vida de esclavos aquí, porque hasta la frase cuando uno dice que trajeron negros esclavos, o sea, realmente esa frase es imprecisa. O sea, esas personas no eran esclavos, esas personas fueron esclavizadas. Entonces, hubo gente que no estaba dispuesto, después de haber sido libres toda su vida, a ser esclavos, que por cierto, este tema tiene tantas ramificaciones. Una variante de esa esclavitud es la deuda. O sea, vivir endeudado para siempre es una especie de esclavitud, y de cierta forma, cuando tú logras tener a la gente endeudada, tú los tienes en una esclavitud, están viviendo para ti. Su vida en una gran medida está en tus manos. Invierten su tiempo trabajando para ti, generándote dinero, no viviendo, no haciendo lo que quieren hacer, ¿entiendes? Entonces, quiero hacer un comentario de contrastarlo con el tema este de los ingleses. Cuando los polos, y creo que específicamente con el Polo Sur, la expedición inglesa quedó atrás, los que ganaron, no me acuerdo si fueron los noruegos. Entonces, los ingleses, el problema de esos viajes, de esas expediciones a los polos es que si llegas tarde, ya después no puedes salir. Ya te vas a morir ya. Porque cuando cambia el tiempo, entre las tempestades estas, el frío, el viento y todo, olvídate. Y entonces, existe el diario de esta gente a medida que se fueron muriendo, lo que escribían allí. Y al final, cuando este hombre ya se va a morir, hay una canción de Mecano que habla de eso, de Mecano, grupo español.